Hay una guerra que se está librando en este momento y que la mayoría de los medios están ignorando por completo. No es la guerra en los cielos sobre Irán. No es la guerra en el estrecho de Hormuz. Es la guerra por el relato, la batalla por determinar si quienes son llamados a combatir y morir en este conflicto creen que aquello por lo que se les pide que sacrifiquen sus vidas realmente lo vale. Y según todos los indicadores disponibles, esa guerra ya está perdida, no por Irán, sino por la administración Trump. Seamos directos sobre lo que está ocurriendo, porque las fuentes que lo confirman no son medios marginales ni canales de propaganda extranjera, sino publicaciones militares estadounidenses, plataformas analíticas occidentales y periodistas con acceso a personal en servicio activo y sus familias. Lo que esas fuentes están reportando es algo que no se había visto en el ejército estadounidense de esta forma desde los años más oscuros de la guerra de Vietnam. Disenso abierto, documentado y en expansión dentro de las filas sobre el propósito y la legitimidad del conflicto que se les ha ordenado librar. La frase que aparece repetidamente en estos informes, en memes que circulan en páginas militares estadounidenses, en declaraciones atribuidas a personal en servicio activo, en comunicaciones que las familias están compartiendo, es simple y devastadoramente clara: no queremos morir por Israel. Eso no es la declaración de una unidad desmoralizada. Es la declaración de una fuerza militar que ha llegado colectivamente, y sin impulso de ninguna oposición organizada, a la conclusión de que la guerra que se le pide librar no es su guerra, que el país que sus soldados juraron defender no es el país al que este conflicto está sirviendo, y que las personas que toman las decisiones sobre si van a vivir o morir no están tomando esas decisiones teniendo los intereses estadounidenses como consideración principal. Si quieres entender no solo lo que ocurre en el campo de batalla, sino lo que está sucediendo dentro de la institución a la que se le pide que luche, suscríbete ahora mismo. Este es el análisis que conecta todo. Dale al botón de suscripción y vamos a repasar esto en profundidad. Empecemos por la dimensión narrativa, porque es el fundamento de todo lo que sigue. Todo estratega militar con experiencia real entiende que la primera guerra en cualquier conflicto no se libra con armas, sino con significado. Un soldado que cree en lo que está combatiendo soportará adversidades extraordinarias, asumirá riesgos enormes y rendirá a niveles que ningún programa de entrenamiento puede predecir del todo. Un soldado que no comprende por qué está combatiendo, o peor aún, que cuestiona activamente si la causa es legítima, rendirá una fracción de esa capacidad, buscará salidas y acabará convirtiéndose en una fuente de inestabilidad institucional en lugar de fortaleza militar. Los Estados Unidos construyeron su mitología militar en torno a ideas específicas sobre lo que los soldados estadounidenses defienden: la libertad, la democracia, la protección de la patria, la defensa de aliados que comparten valores fundamentales. Estas ideas siempre han contenido contradicciones. La historia del involucramiento militar estadounidense incluye ejemplos que no encajan cómodamente en ninguna de esas categorías. Pero la mitología se mantuvo porque era funcional. Los soldados necesitaban creer en algo, y la inversión institucional en crear y sostener esa creencia fue enorme, persistente y razonablemente eficaz a lo largo de décadas de compromisos militares complejos. Lo que ha ocurrido en este conflicto es que esa mitología se ha desmoronado de una manera que la maquinaria institucional no puede reparar con suficiente rapidez como para que importe. Guerras anteriores venían acompañadas de al menos una historia. Irak tenía las armas de destrucción masiva, fabricadas pero presentes como narrativa. Afganistán tenía el 11 de septiembre, una herida genuina que generó motivación genuina. Libia tenía el marco de la intervención humanitaria que, por muy cuestionado que fuera, proporcionaba una estructura de significado. Ninguna de esas justificaciones fue completamente honesta, pero existían. Le daban a los soldados algo que decirse a sí mismos cuando se preguntaban por qué. Este conflicto no ha proporcionado esa historia. La justificación oficial ha cambiado repetidamente. La capacidad nuclear iraní, el control del estrecho de Hormuz, la seguridad regional, el cambio de régimen. Ninguna de estas ha sido articulada con la claridad y la resonancia emocional que darían a un soldado estadounidense común una razón para ir a un lugar donde podría morir. Y los soldados lo están notando. Los informes específicos que ahora circulan merecen ser examinados en detalle porque no son rumores, sino evaluaciones documentadas procedentes del propio aparato militar. Según múltiples publicaciones militares estadounidenses y plataformas analíticas que han publicado esta información, los marines y el personal naval desplegados hacia el Golfo Pérsico, aproximadamente 4.500 en el contingente más reciente,
están expresando lo que las fuentes describen como furia, no el malestar ordinario que existe en cualquier fuerza militar en cualquier operación, sino una ira documentada, organizada y en expansión por ser enviados a lo que ellos mismos denominan una trituradora de carne sin una comprensión clara de qué aspecto tiene la victoria ni cómo se supone que debe alcanzarse. Sus familias están igualmente angustiadas. Las comunicaciones que llegan a las familias desde el personal desplegado reflejan un tipo específico de miedo diferente a la ansiedad de combate ordinaria. El miedo a morir por algo que no se comprende y en lo que no se cree. Y ese miedo está siendo amplificado por un debate doméstico en el que el público estadounidense está igualmente confundido sobre por qué se está librando esta guerra y qué aspecto tendría el éxito. Un oficial superior, no un soldado raso, sino un oficial comisionado con responsabilidad de mando, aparece citado en estos informes describiendo una posible operación terrestre en Irán como un desastre absoluto. Esa evaluación, que circula internamente entre los rangos de liderazgo, no es una opinión disidente sobre tácticas, sino un juicio sobre la viabilidad fundamental de la operación que se está contemplando. Cuando oficiales de ese nivel emiten ese juicio y permiten que llegue a periodistas civiles y publicaciones militares, eso señala algo cualitativamente diferente de la crítica bélica ordinaria. El meme que ha estado circulando en las páginas de redes sociales militares estadounidenses captura el estado psicológico de la fuerza con una claridad que ningún informe oficial podría igualar. Muestra a un soldado con uniforme militar estadounidense, con lágrimas visibles, sosteniendo una fotografía. El encuadre de la imagen sugiere que la fotografía muestra aquello por lo que el soldado está luchando, lo que da sentido al sacrificio. Y la fotografía muestra a Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. El mensaje incorporado en esa imagen no es sutil. Dice, se nos pide que muramos, y cuando preguntamos por qué, la respuesta honesta no es la libertad, la democracia ni la seguridad estadounidense. La respuesta honesta es cualquiera que sea el cálculo político de quienes nos enviaron aquí, una respuesta que involucra los escándalos, las conexiones y las preguntas que han rodeado a esta administración y que una guerra en Oriente Medio desplaza convenientemente de las primeras páginas. Esa imagen no la están compartiendo pacifistas ni opositores políticos de la administración, sino personal militar estadounidense en plataformas militares. Ese es el público, y eso es lo que te dice sobre dónde se encuentra ahora mismo el ánimo institucional del ejército. Examinemos ahora la pregunta específica de para qué sirve realmente esta guerra, porque es una pregunta que merece una respuesta seria, y la respuesta honesta revela exactamente por qué el relato ha fracasado. Trump emitió un ultimátum de 48 horas a Irán exigiendo la apertura total del estrecho de Hormuz. Irán se negó. El ultimátum expiró. El estrecho sigue cerrado. ¿Cuál era el plan si Irán se negaba? No había ningún plan articulado públicamente. ¿Cuál era el objetivo militar que, una vez alcanzado, permitiría a los Estados Unidos declarar el éxito y retirarse? Tampoco hay respuesta articulada públicamente a esa pregunta. El cambio de régimen en Irán estaba implícito pero nunca se declaró formalmente, porque declararlo formalmente desencadenaría un conjunto completamente diferente de obligaciones legales, diplomáticas y militares. La desnuclearización de Irán fue citada como justificación, pero los mismos funcionarios que la citaron también han afirmado que la capacidad nuclear iraní ya fue destruida, lo cual es inconsistente con usarla como objetivo bélico continuo. La apertura del estrecho fue citada como objetivo, pero el estrecho permanece cerrado tras semanas de intensas operaciones militares, lo que plantea la pregunta de qué operaciones adicionales lograrían lo que las actuales no han conseguido. La ausencia de un objetivo militar claro, alcanzable y declarado públicamente no es un fracaso de comunicación, sino un fracaso estratégico. Las campañas militares requieren estados finales definidos, condiciones específicas que una vez alcanzadas constituyan la victoria y permitan concluir las operaciones. Sin un estado final definido, una campaña militar se convierte en un proceso de desgaste sin punto de detención natural, donde la pregunta de cuándo parar se responde no alcanzando un objetivo sino agotando los recursos, la voluntad política o ambos. Hacia allí se dirige este conflicto, y los soldados a los que se les pide participar en él pueden sentir esa trayectoria aunque no puedan articularla en términos estratégicos. El contraste entre el estado psicológico del ejército estadounidense y el del ejército iraní merece un examen serio porque es una de las asimetrías más importantes de este conflicto. Para Irán, esta guerra es existencial en el sentido más literal. La supervivencia del Estado, la independencia de la nación,
la continuación del sistema político y religioso que ha definido la sociedad iraní durante décadas, todo ello se percibe como directamente en juego. Los soldados iraníes, los miembros de las milicias y la población en general movilizada en torno a este conflicto entienden por qué combaten a un nivel que no requiere propaganda ni mitología. Pueden mirar lo que ocurrió en Irak, en Libia, en Siria, en Gaza, y sacar una conclusión sobre lo que significa la derrota para un país que enfrenta el tipo de presión militar que enfrenta a Irán. Esa conclusión genera una calidad de motivación que no tiene equivalente en el otro bando. Para las fuerzas estadounidenses, la guerra es, según admisión de los propios soldados, la guerra de otro. Se alistaron para defender a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han sido atacados. Su territorio no está amenazado. El conflicto sirve a los objetivos estratégicos israelíes de maneras que son visibles incluso para personas sin ningún conocimiento de las relaciones internacionales. Y los costes, las pérdidas de aeronaves, las destrucciones de bases, los aumentos en los precios de la energía que afectan a los hogares estadounidenses, la solicitud de financiación de $100.000 millones que saldrá de los programas sociales domésticos, recaen sobre los estadounidenses mientras el principal beneficiario de la campaña es un gobierno extranjero. Esa asimetría en la motivación no es recuperable mediante mejores mensajes u operaciones de información más agresivas. Refleja una diferencia genuina en lo que cada bando tiene en juego. Y a lo largo de la historia militar, el bando que lucha por su existencia ha superado sistemáticamente al bando que combate por objetivos estratégicos abstractos sin conexión clara con la experiencia vivida de quienes están haciendo el combate. Veamos ahora lo que Trump ha estado haciendo públicamente, porque sus comunicaciones durante este periodo revelan una administración que ha perdido el hilo de una estrategia coherente y está improvisando bajo presión de maneras que son visibles y perjudiciales. Llamó a un canal de televisión israelí, el Canal 13, e hizo declaraciones que fueron notables tanto por su contenido como por su tono. Prometió lo que llamó la aniquilación total de Irán. En la misma llamada, se quejó de que la OTAN no ha hecho nada para apoyar la campaña estadounidense, como si el artículo 5 del Tratado de la OTAN, la disposición de defensa mutua, fuera una sugerencia en lugar de un compromiso vinculante. Y lo hizo mientras simultáneamente amenazaba con el tipo de guerra regional sobre la que ningún miembro de la OTAN fue consultado antes de que comenzara, que ningún miembro de la OTAN ha respaldado y de la que varios miembros de la OTAN se han distanciado explícitamente. La combinación de esas declaraciones en una sola llamada, prometiendo la aniquilación de un país de 90 millones de personas mientras se queja de que los aliados que nunca fueron invitados a unirse a esta guerra no están participando, refleja una incoherencia política y estratégica que la comunidad internacional ha notado y a la que está respondiendo. Alemania, Francia, Italia, España, ninguno de ellos está proporcionando apoyo militar. La OTAN como institución ha retirado a sus asesores del teatro de Oriente Medio. El secretario general de la OTAN, cuando se le pidió que defendiera las acciones estadounidenses, ofreció una respuesta que los periodistas que cubrían el intercambio describieron como visiblemente tensa. El ultimátum de 48 horas a Irán fue otro ejemplo del mismo patrón. Se emitió públicamente con la amenaza explícita de que rechazarlo resultaría en la destrucción de la infraestructura energética iraní. Irán se negó. Las 48 horas pasaron. La destrucción amenazada de la infraestructura energética no ocurrió a la escala que el ultimátum implicaba. El ultimátum quedó expuesto como un farol, o al menos como una amenaza que no podía ejecutarse en el plazo prometido. Y esa revelación dañó la credibilidad estadounidense en el conflicto de maneras que ninguna acción militar posterior puede recuperar completamente. Lo que el ultimátum reveló, y lo que el comportamiento de la administración a lo largo de todo este proceso ha confirmado, es que la brecha entre lo que Trump dice públicamente y lo que el ejército estadounidense es realmente capaz de entregar en los plazos que él describe es muy grande. Sus asesores claramente le dijeron después de que se emitiera el ultimátum que destruir la infraestructura energética iraní en 48 horas no era operacionalmente alcanzable, que las consecuencias económicas de intentarlo serían catastróficas para los mercados energéticos mundiales, que la OTAN no lo apoyaría y que la capacidad militar para ejecutarlo simplemente no existía en ese momento. La pausa de 5 días que siguió a la expiración del ultimátum no fue una elección táctica, sino un reconocimiento de que el ultimátum había sido emitido sin una planificación operacional adecuada que lo respaldara.
Hay una dimensión más amplia del disenso militar que va más allá del conflicto inmediato y que conecta con una tensión estructural en la relación civil-militar estadounidense que este conflicto está exponiendo de maneras que tendrán consecuencias mucho después de que los disparos cesen. El ejército estadounidense tiene una cultura institucional construida alrededor del concepto de control civil, el principio de que la fuerza militar es una herramienta de la autoridad política y que los soldados llevan a cabo las decisiones del liderazgo civil elegido sin sustituir su propio juicio político. Ese principio es fundamental para la gobernanza democrática de las instituciones militares. Existe por buenas razones y su erosión sería peligrosa. Pero el control civil nunca ha significado que los soldados no puedan tener opiniones sobre las guerras que se les pide librar. Y nunca ha significado que los profesionales militares no puedan evaluar la viabilidad de una campaña y comunicar esa evaluación a través de los canales apropiados. Lo que los informes actuales describen no es un golpe militar ni un acto organizado de insubordinación, sino la expresión, a través de filtraciones a periodistas y circulación de comunicaciones no oficiales, de una evaluación profesional de que la operación contemplada, específicamente una invasión terrestre de Irán, no es ganeable a un coste aceptable. Cuando oficiales superiores describen una posible operación terrestre como un desastre absoluto y permiten que esa descripción llegue a periodistas civiles, están desempeñando una función que el ejército ha cumplido a lo largo de toda su historia: proporcionar una evaluación profesional honesta de la realidad militar para contrarrestar la presión política hacia operaciones que su experiencia les dice que fracasarán. El hecho de que esto esté ocurriendo a través de filtraciones en lugar de canales formales te dice algo sobre si los canales formales están funcionando eficazmente. Y el hecho de que la respuesta de Trump a este tipo de aportaciones haya sido purgar a los oficiales superiores que no le están diciendo lo que quiere escuchar te dice algo sobre cuánto importan los canales formales para esta administración en particular. Un ejército que ha tenido su liderazgo superior reemplazado en condiciones de guerra por entusiasmo insuficiente hacia una operación que el liderazgo restante considera privadamente inganeable no es un ejército en el pico de su eficacia institucional. Es un ejército que está siendo gestionado para la imagen política en lugar de para la capacidad militar. Y ese estilo de gestión tiene consecuencias en el campo de batalla que ningún optimismo público puede revertir. Cerremos con la pregunta a la que todo esto conduce, porque es la pregunta que los próximos días y semanas forzarán a responder: ¿esté Washington preparado o no? La administración Trump lanzó este conflicto con una serie de supuestos sobre velocidad, decisión e impacto psicológico de la fuerza abrumadora que los acontecimientos no han validado. La campaña está en su sexta semana. Los objetivos estratégicos, cualesquiera que sean realmente, no se han alcanzado. El ejército está expresando un disenso abierto sobre el propósito y la viabilidad de la operación. El coste financiero ha superado los $100.000 millones. El apoyo político interno está dividido y en declive. La coalición regional se ha disuelto. La alianza de la OTAN no ha participado explícitamente. Rusia está proporcionando inteligencia de objetivos al adversario. China está suministrando los componentes con los que se construyen las armas de Irán. Y la administración está ahora contemplando una invasión terrestre que sus propios oficiales superiores están describiendo privadamente como un desastre. La guerra por el relato, la guerra por la historia que daría a los soldados estadounidenses una razón para combatir, fue la primera guerra en este conflicto. Nunca se planificó adecuadamente. La administración asumió que la acción militar generaría su propia justificación, que el éxito crearía su propio relato. Ese supuesto fue erróneo, y sin la guerra del relato, la guerra militar se convierte en algo que una democracia no puede sostener indefinidamente. Un conflicto costoso, impopular e indefinido librado por soldados que no saben por qué están allí, para objetivos que nadie articulará completamente, al servicio de intereses que las personas a las que se les pide morir por ellos creen cada vez más que no son los suyos. La historia no tiene un nombre favorable para lo que ocurre cuando una fuerza militar llega a ese punto sin una resolución política a la vista. Pero lo ha visto antes, y los desenlaces no han sido favorables para el bando que perdió el relato antes de que el campo de batalla fuera decidido. Vamos a seguir rastreando cada dimensión de este conflicto, militar, política, psicológica e institucional, aquí todos los días. Suscríbete a este canal ahora. Comparte este vídeo con todos los que conoces que están intentando entender no solo la guerra, sino lo que la guerra le está haciendo a la institución a la que se le pide que la luche. Únete a nosotros en directo de lunes a viernes. La cobertura convencional te dice lo que ocurrió hoy. Nosotros te decimos lo que significa para mañana. Nos vemos en el próximo.